Hola a todos y a todas. En este vídeo voy a comentar cómo se puede hacer un perfil topográfico a nivel muy básico. Y antes de empezar, porque veis aquí mucho número y mucha historia, comentar cuatro conceptos básicos. Bueno, la distancia natural, la distancia geométrica y la distancia reducida. Cómo se posicionan, y básicamente aquí vamos a tratar la geométrica, que es la distancia en línea recta entre dos puntos, que luego veremos cómo funciona. Como digo, esto es un perfil topográfico. Dentro del perfil topográfico hay dos maneras de poder desarrollarlos, que es uno que se llama método gráfico, que es un método sin cálculos, simplemente dibujando, y otro que es el método analítico, que sería este, que es más exacto y con cálculos, ¿de acuerdo? Pero que no son muy complicados. Lo primero de todo es construir una tabla que tenga los siguientes parámetros: puntos, longitud del punto anterior, altitud, incremento de altitud, distancia del punto anterior, distancia total, distancia geométrica y porcentaje de tramo. Aunque bueno, pueden ser algunos más. Yo he elegido estos, ¿vale? Vale. ¿En qué nos basamos para construir todo esto? Bueno, vamos a suponer que tenemos un trazado X con estas características, desde la A hasta la D, y en este caso A, B, C y D, que son 4 puntos. Vamos a tener en cuenta sus distancias entre sí y lo que supuestamente serían las curvas de nivel, sus alturas. Simplemente es ir rellenando. Como vemos, la longitud al punto anterior lo podríamos sacar ya directamente de aquí. Sabemos que longitud punto anterior de A es 0, porque detrás de A no hay nada. En el siguiente es B 2,5, es lo que mide aquí, 3,5 entre B y C, y CD 5,5, que es lo que ponemos en la columna de longitud del punto anterior. Altitudes, las que nos vienen dadas aquí, 2200 para A, 1900, 1000 y 3500. Hasta aquí todo bien. ¿Qué significa este símbolo? Incremento de altitud. Hacemos las diferencias de altitud y bueno, es una operación muy básica que no voy ni a mencionar. Las diferencias de 2200 a 1900 se reduce, son menos 3000, menos 900 metros y 2500 metros. Se hace la diferencia básica, como digo. La distancia del punto anterior, ¿cómo se hace? Bueno, normalmente nos dan una escala gráfica muy básica que he hecho aquí rápidamente, y todos estos cálculos los hacemos en base a la escala gráfica. Hay escalas gráficas y escalas numéricas. En este caso la escala gráfica es de 0 a 1000 metros y la parte inferior son 2,7 metros. Esto lo tenemos que pasar de la siguiente manera. Los 1000 metros que nos indican aquí los pasamos a centímetros y lo dividimos entre 2,7, que es la distancia que mide la escala gráfica. Con lo cual, de esta manera sacamos la numérica. De la gráfica sacamos la numérica, que es esta, 1,37037. De la gráfica sacamos la numérica. Que quede claro esto. Vale, para calcular la distancia del punto anterior, de los puntos A, B, C y D, es una regla de 3 básica, pasar centímetros a metros. Sabemos que el punto A es 0, ¿de acuerdo? El B, regla de 3, son 2,5 centímetros por la escala entre 1 y lo pasamos a metros. Lo mismo, 3,5 centímetros por la escala y lo pasamos a metros. Y lo mismo con el punto D. Como veis, ya nos vienen dados estos y solo hay que pasarlos a metros, que es lo que nos daría aquí 925, 1296 y 2057. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho esto, pasamos a la parte 3, que sería calcular la distancia geométrica. La distancia geométrica, como he comentado antes, es la distancia en línea recta entre dos puntos y se calcula con esta fórmula, este teorema de Pitágoras, por decirlo básicamente. Tendríamos que tener en cuenta el incremento de altitud por una parte y la distancia de punto anterior que tenemos calculado por la otra, ¿de acuerdo? ¿Y qué sale aquí? Pues bueno, 300 y 925, 900 y 1296, y 2500 y 2037, que si os fijáis es todo de aquí. Hacemos sus cuadrados y las raíces, y los resultados los tenemos en metros, como veis en la columna de distancia geométrica.
La distancia total es muy básico, es la suma de las diferentes distancias. La primera será 9,25, luego sumamos 9,25 y 1.296 que nos da 2.221 y luego sumamos las 3 que nos da esta cantidad de aquí. Para finalizar nos queda el porcentaje del tramo, que en este caso se calcula con esta fórmula de pendiente, que es igual a altura por 100 entre la distancia reducida. Y como digo, para esta fórmula tendremos en cuenta el incremento, los números del incremento de altitud y la distancia del punto anterior. Como veis aquí, 300, 900 y 2500 del incremento y los puntos anteriores de 925, 1296 y 2037. Aplicamos fórmula. Por ejemplo, la primera, menos 300 metros por 100 y lo dividimos en 3. Y nos da el porcentaje, como veis aquí salen dos negativos porque bueno, me he inventado un poco los datos. Nos salen dos negativos y una pendiente muy elevada de 122,72. En este caso no he colocado los porcentajes de tramo aquí en la tabla, pero bueno, para que veáis que son estos de aquí, que están calculados. Y lo último, y muy rápido, es hacer una escala gráfica muy sencilla en base a estos datos que lo he hecho yo aquí. Nos basaremos en la altitud, no en el incremento, sino en los metros de altitud y en la distancia total. Y hacemos una pequeña escala que yo he hecho de 500 en 500 metros, como veis aquí. Aquí tenemos la altitud que nos viene dada y en el eje de las X diríamos... he comentado la distancia total, es en base a la distancia total. Entonces, como veis, es solo ya ir jugando con la altitud y la distancia que tenemos en estas tablas. Por ejemplo, la primera, el punto A son 2.200 metros. Bueno, pues el punto A, que son 2.200 metros, sale directamente de aquí, 2.200 metros. El punto B, en este caso, serían 1.900 y la distancia total 925. Con lo cual, punto B... aquí son 1500, más o menos 1900 y 925 que estaría aquí cerca del 1000. Como veis, en base a estos datos de la tabla y todo lo que hemos calculado, el perfil de este perfil topográfico de este supuesto recorrido sería de esta manera. Como veis es bastante irregular, pero quedaría esto. Así a nivel muy básico, más o menos. Así que bueno, parece muy complicado. Pero bueno, no lo es, si lo practicáis. Así que bueno, espero que os sirva y un saludo a todos y a todas.